Deuteronomio 5:23 dice, permítame aquí, vamos unos textos más adelante, hermano Jairo, 5:29. ¿Listo? 5:29. Ahí está. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos? Esto es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Le está diciendo, qué bueno que ustedes tuvieran un corazón dispuesto para guardar los días y los mandamientos. Que todos los días ustedes guarden mi palabra. Ese fue el deseo del Señor. ¿Qué diera que tuviesen tal corazón? Dios no nos obliga a amarlo. No nos obliga a guardar su palabra. Esto es una decisión personal. Pero Dios dice, qué bueno que ustedes tuviesen ese corazón. Y viene la respuesta de ¿para qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¡Qué texto tan hermoso! ¿A quién quiere que le vaya bien? O la pregunta es, ¿a usted quiere que le vaya bien? Aquí está una de las claves. La palabra de Dios debe ser tu guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos lleva. Pero me gusta lo que dice ahí. Para que le vaya bien a usted y le vaya bien a sus hijos. He estado pensando en estos días sobre el tema de los hijos. Y hoy voy a hablar acerca de eso. Quizás usted sea soltero, quizás no tenga hijos todavía, pero algún día lo vas a tener. Estamos en un tiempo donde la gente está reemplazando el tener hijos por mascotas. Y no digo que tener un gato, un perro esté mal. Yo tengo el gato. Pero me refiero a que Dios tuvo un propósito aún más allá. El propósito de Dios para el hogar fue que tengamos hijos. Lo plasmó en su palabra durante el principio. Le dijo a Adán que se multiplicara y sojuzgara la tierra, refiriéndose a que la multiplicación, el hecho de tener hijos, hace parte de la herencia de Dios para nosotros. Quizás hayan personas que no pueden tener hijos por ciertas cuestiones de salud, pero escúchame, siempre me han hecho esta pregunta. Hermano Wilson, ¿está bien tener hijos en momentos tan difíciles? Y creo que la respuesta es que siempre han existido momentos difíciles. Siempre ha existido una Segunda Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial, hambrunas, pestes, siempre ha existido eso. Entonces, la respuesta es, jamás habrá un momento perfecto para tener hijos, jamás. Yo doy gracias a Dios por mis 2 hijos. Y hoy quiero que usted valore lo que tiene en sus manos. Si usted es padre, si es abuelo, si es tatarabuelo, que usted valore a esos hijos. Que entienda que no son cualquier cosa. La Biblia se refiere a ellos en el Salmo 127 como herencia de Jehová. ¡Wow! Si Dios nos pudiera heredar algo, ¿qué heredaría? Y lo dice el Salmo 127, heredó los hijos. Y sé que muchos de los que están escuchándome estarán pensando, hermano, no tenemos hijos, pero qué difícil es tener hijos, qué difícil se hace tener hijos. Escúchame, el Dios que conoce los tiempos y nos envía hijos, escúchame, es el mismo Dios que nos va a dar sabiduría para saber cómo levantarlos en tiempos difíciles. Los hijos cometerán errores, pero quiero decirles algo, es fascinante poder entender que son una herencia, que son una bendición. Tus hijos no son un problema. Tus hijos son herencia de Jehová. Los niños tienen una capacidad de hacerle brotar a uno una sonrisa, tienen una capacidad de alegrarlo a uno.
Yo llego a casa y Mateo corre. Antonella ya está un poquito más grandecita, pero Antonella me dice, papá, Dios te bendiga, y me da un beso. Pero Mateo, en su edad, se desespera, salta, brinca. Lo mismo hacía Antonella anteriormente. Ellos van cambiando. Pero en medio de todo, qué bendición es poder llegar a casa y encontrar una familia, encontrar unos hijos que te reciben. Hay cosas que siempre me han hecho reír. Creo que una de las cosas que más hago en casa es reír. Me gusta que ellos rían, me gusta que se diviertan, me encanta eso. Y hay momentos en que uno no olvida. Yo recuerdo hace un año y algo, estaban pidiendo textos de la palabra del Señor en la iglesia. Le pasaron el micrófono a Mateo. Mateo dijo, ustedes no tienen porque no piden. Y luego se retiró del micrófono. Todos estábamos riéndonos. Tiene una capacidad este niño, Antonella, de alegrarnos los días, de hacernos brotar una sonrisa con sus ocurrencias. Recuerdo una vez un niño estaba en el culto y comenzó a estar inquieto, ¿no? Todos los padres hemos tenido que luchar con eso. Nuestros hijos no se pueden hacer quedar quietos en la iglesia, tienen que moverse, tienen que estar cogiendo algo. Y recuerdo que esta experiencia la leí en uno de los libros y dice que el niño estaba inquieto, sus padres parece que habían perdido la batalla, así que su padre tomó al niño y lo llevó hacia afuera. Y mientras lo llevaba hacia afuera, el niño comenzó a gritar, hermanos, por favor, oren por mí, oren por mí. Esa capacidad de ellos de hacernos reír, esa capacidad de darnos besos, qué bendición son los hijos. Y yo estaba pensando en esa herencia que Dios nos ha dado. Usted puede ser un buen padre y una buena madre, pero es Dios el que tiene que ayudarle. Escúcheme, la Biblia dice en Santiago 1:5 que si a alguno le falta sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si usted necesita sabiduría para guiar a sus hijos, si necesita sabiduría de qué hacer, le invito a que se acerque a Dios. Yo no me imagino una vida creando a mis hijos sin Dios, perdonen, pero no me la imagino. Porque Dios es el sustento de todo. En vano trabajan los edificadores si Dios no edifica la casa. Es Él el que nos debe guiar. Y Dios tiene todos los recursos para enseñarle a usted cómo ser un buen padre. Si usted se preocupa, si quizás como yo y como mi esposa se ha levantado una mañana y se ha preguntado, ¿estaré levantando bien a mis hijos? ¿Estaré haciendo lo correcto? Te felicito. Hay tantos padres, entre comillas, que no se preocupan por eso, que tan solo llevan un bocado de comida, un mercado a la casa, pero no se preocupan de eso. Así que si te preocupas por el bienestar de tus hijos, no económicamente solamente, sino espiritualmente, lo estás haciendo bien. Creo que todo inicia con esa preocupación. Señor, lo estaré haciendo bien. Señor, quizás estaré tomando las decisiones que no debo tomar. Enséñame. Por eso hay que orar. Por eso necesitamos padres en este tiempo que doblen sus rodillas, que se levanten como héroes en los tiempos difíciles como en los tiempos de Josué, y que puedan decir lo que dijo Josué. Ustedes mirarán a quién sirven, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eran unas palabras de guerra, de batalla, de decir mis hijos son para Dios. Yo quiero invitarle a esa madre que nos está escuchando a esta hora, que no se rinda, que siga clamando por sus hijos. Quizás ya se levantaron, se criaron, se fueron de casa, tomaron malas decisiones, pero nunca des la batalla por perdida. Siga clamando por ellos. Y si todavía no tienes hijos, ore de una vez por ellos. Dígale, Señor, en algún momento quizás voy a ser papá o mamá, y desde ahora puedo clamar por ellos, puedo orar por mi simiente, por mi generación.
Dios tiene la capacidad de darnos a nosotros todas las herramientas, porque Él es todopoderoso para criar a nuestros hijos. El gran problema es que no queremos obedecer lo que Dios dice. El gran problema no es que Dios no tenga la solución. El gran problema es que vamos a buscar soluciones a otras partes. Se escriben cientos de libros, miles de libros cada año de cómo ser mejores padres. La mayoría de esos libros son basura, no sirven. Pero mira, la palabra de Dios tiene todo para enseñarle a usted cómo ser un buen padre. Hay cosas en la vida que he aprendido. Y he aprendido estrellándome. Hay dos maneras de aprender. La primera es estrellándose. Y eso que hay algunos que ni aprenden así. Y la segunda manera es siendo sabio, escuchando la voz de Dios. Escuchando los que nos pueden dar un consejo de calidad. Cristianos, ancianos que nos pueden enseñar. Y usted no caer en el error para aprender de Él. Antes de que fracase en algo. La palabra de Dios tiene la capacidad de enseñarle a usted qué no debe hacer y qué debe hacer. Nos coloca ejemplos de hombres que cometieron errores para que usted no los cometa. Hace años atrás, escuché a un predicador decir, si usted sabe que hay una mujer que lo está persiguiendo, se llama Dalila y corta el cabello, no sea tan sansonso de caer en sus redes. O sea, en otras palabras, la palabra del Señor nos enseña a mirar incluso a otras personas, sus errores, y cómo tú y yo no debemos caer en lo mismo. Levantar hijos no es fácil, pero hay un Dios que está dispuesto a ayudarle, a darle sabiduría. Mi hija tiene ya 13 años, Matthew tiene 7 años y he aprendido tantas cosas. He aprendido a sacar tiempo para ellos. Hace 15 años me casé y los 4 primeros meses fueron maravillosos. Cuando llegamos de la luna de miel, estaba siendo tesorero del distrito de jóvenes, tenía una iglesia, tenía unas páginas de internet, trabajos que hacer. Y recuerdo mucho que me sentaba en la oficina y empezaba a trabajar después de los cultos. Y a veces me daban 4 de la mañana, mi esposa tomaba un colchoncito, lo colocaba a un lado. Esa maravillosa fiesta me duró 4 meses. A los 4 meses, mi esposa se me acercó y me dijo, quiero que sepas que te amo. Y que durante todos esos meses he estado intentando hacer las cosas a tu manera. Te respeto, eres la cabeza del hogar. De ahora en adelante, me voy temprano a la cama. Te voy a esperar allí. Y espero que cumplas lo que la palabra de Dios dice. Porque no quiero estar sola. Esos momentos me hicieron entender tantas cosas. Son esos momentos que recuerdo y le doy gracias a Dios por ellos. Porque repito, hay momentos en que tenemos que aprender tropezándonos en el camino, estrellándonos con la pared. Ella no tuvo que decirme nada más, se fue. Pero me dejó pensando cómo impactan unas palabras sabias de una mujer. Cómo impactan las palabras de un hombre sabio en casa. Son como clavos, dice la palabra del Señor. Que se meten ahí en el corazón. Y esa frase nunca se me olvidó. Tú verás qué hace. Tú eres la cabeza del hogar. Tú y Dios que se las arreglen. Eso es lo que me estaba intentando decir ella. Pero yo quiero mi tiempo. Tuve que renunciar a muchas cosas. Y le agradezco a Dios que aprendí a manejar mis prioridades. Si no aprendes a manejar tus prioridades, algún día te van a costar tu vida. Mira, primero es Dios. Yo recuerdo en la licencia de ordenación, no sé si lo sabían, pero los pastores en nuestra iglesia
nos dan primero una tarjeta de predicador, luego a los 5 años, a los 3 años nos dan una licencia local, 2, 3 años. A los 5 años nos dan una licencia general y la última la licencia de ordenación. Tenemos que llenar una cantidad de hojas en un examen de doctrina y al final nos hacen una entrevista. La entrevista a veces se alarga un poco y yo recuerdo que el hermano Gildardo y nuestro supervisor en ese tiempo me preguntaron a mí y a mi esposa: coloque en orden su vida. Le voy a dar 4 cosas y ustedes van a decir dónde pueden colocar todo. Nos dijo: padre, esposo, iglesia, Dios. Coloquen en orden eso. Mi esposa y yo dijimos: primero, Dios. Nos miraban así como con cara de examen a ver si lo están logrando. Segundo, esposos. Tercero, padres. Cuarto, iglesia. Y el hermano Gildardo nos dijo: muy bien, lo han hecho muy bien. Ojalá que lo vivan y no solamente sean palabras. Eso me impactó. Porque tristemente a veces colocamos cosas por encima de las prioridades. Colocamos iglesia por encima. La iglesia para mí va en cuarto lugar. Escúchame, me refiero a como pastor, en mi oficio como predicador. Porque si no soy buen esposo, si no soy buen padre, y primeramente no soy un buen cristiano, nunca podré administrar la obra del Señor. Pablo lo dijo de esta manera: si ustedes no saben administrar su casa, no intenten administrar la obra del Señor. Hay personas que tienen cargos en la iglesia y que se han convertido en lo más importante por encima de su casa, por encima de las responsabilidades como esposo y esposa. Y permítame hoy hablarle de corazón a corazón. No podemos cambiar las prioridades, porque tu primera iglesia son tus hijos. A los primeros que debes llevar a la presencia del Señor es a tu casa. Y he tenido que sentarme muchas veces y preguntarle a mi esposa: ¿lo estoy haciendo bien? Amor, ¿lo estoy haciendo bien? Porque quiero hacerlo bien. Porque es una responsabilidad que Dios ha puesto en mis manos. Y escúchame, los hombres que están aquí, Dios te puso como cabeza. Eso significa que Dios te dio un liderazgo especial. No para pisotear a tu esposa, no para herirla, sino al contrario. Dice la palabra del Señor que para tratarlas a ellas como el vaso más frágil. Y no te intento juzgar ni mostrarme perfecto, he cometido errores. Pero le estoy pidiendo a Dios: Señor, enséñame a ser, primero, un buen cristiano. Segundo, Señor, un buen esposo. Tercero, un buen padre. Y cuarto, un buen predicador y pastor. Cuando tienes estos principios en tu corazón, en tu vida, le das el lugar a cada uno de ellos. Esto nos lo enseñaron hace años. Algún día nos decían a los pastores: algún día, cuando estés enfermo y los años hayan pasado y estés en una clínica, los hermanos no podrán ir contigo, el diácono no podrá ir contigo, el presidente de jóvenes no podrá ir contigo, orará por ti, te llamará, pero los que van a estar contigo son esa esposa y esos hijos. Por eso nuestra prioridad debe ser Dios en primer lugar, pero luego nuestra familia, nuestra esposa, segundo lugar, y nuestros hijos, tercer lugar. Cuarto lugar, lo demás. Si tienes que renunciar a algo, hazlo y no temas en hacerlo. Porque si te está robando el tiempo de tu casa, renuncia. Dios nos llama a que le prediquemos a ellos, a que le hablemos a ellos. Las familias
fueron creadas o creadas por Dios precisamente para brindar protección a los hijos. No sé si lo sabían, pero los hijos en la familia crecen más felices, más saludables, cuando crecen en un hogar de papá y mamá. Sé que alguien estará diciendo, hermano, pues esa bendición no me tocó a mí, yo soy madre soltera. En medio de todo, Dios te da sabiduría para levantar a tus hijos. Estudios demuestran, escúchame, que hay un aumento en que las personas puedan ser más propensos a la droga, al alcohol, al estrés y al suicidio cuando hay un hogar inestable, a prisión y a más pobreza. Al contrario, los hijos que tienen a los padres en casa tienen más salud. Estudios de universidades dicen que un padre y una madre en un hogar hay menos depresión, menos riesgo de un crimen, tienen mayor patrimonio, más riquezas. Es increíble, pero son estadísticas reales. Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová, Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Hay tantas cosas que vamos aprendiendo. Mira, si no estás dispuesto a dejarte moldear por Dios en un hogar, no te cases. No somos perfectos, pero todos los días Dios nos va enseñando. Nos va enseñando. Mi esposa dice, amor, Dios me mostró que hay que estar pendiente con Antonella en esto, que hay que estar pendiente con Matthew. Amor, siento que de parte de Dios, Dios nos está llevando a esto y me alegra que el centro de nuestro hogar y de cómo criar a nuestros hijos sea Dios. Les voy a contar una experiencia. Estamos en un tiempo donde se habla mucho de la libertad de expresión y hay que tener un cuidado con eso impresionante. Porque estamos oyendo muchísimo acerca de la libre y el libre desarrollo de la personalidad. Y recuerdo que íbamos a los cultos y Antonella empezó a crecer. Y llegó un momento en que se quedó sentada en medio de todo el culto. Mientras estábamos adorando, exaltando a Dios, ella estaba sentada. Yo le decía, hija, hay que ser agradecidos con Dios. Y ella me decía, sí, papá. Sí. Y yo, Señor, ayúdame. ¿Qué hago, Dios mío? Ya está siendo adolescente, tiene ahí su rebeldía a flote de su libre personalidad. Y estaba batallando yo entre la libre personalidad. Y le dije, Señor, guíame. Porque no quiero obligarla a ella a que te tenga que adorar. Señor, guíame, ¿qué debo hacer? Pero verla ahí sentada en todo el culto, no sé qué hacer. Así que comencé a orarle al Señor con mi esposa. Y entonces Dios me llevó a una izada de bandera de su colegio. En la izada de bandera, Antonella estuvo de pie durante más de 1 hora. Cuando cantaban el himno nacional, se colocó la mano en el pecho y cantó, oh gloria inmarcesible. El sol estaba dándole en la frente y me miraba y decía, aquí estoy, papá, con mi responsabilidad frente a mi colegio. Y esa fue la clave. Cuando íbamos en el carro, le dije, hija, si puedes cantar el himno nacional con tanta pasión con tus amigos de escuela, puedes cantarle a Dios también con toda pasión y con toda entrega. Si te enseñaron en el colegio a cantar el himno nacional y a estar de pie durante 1 hora, yo te voy a enseñar que a Dios se le tiene que cantar con amor y con entrega. De ahí en adelante, cada que le iba a dar algo, le decía, espérate, tú le agradeciste a Dios hoy, ¿cómo fue tu actitud en la presencia de Dios? Lo siento, hija, no te puedo dar ese juguete que tanto quieres, porque yo quiero levantar hijos agradecidos con Dios. Y como eres agradecido con Dios y todo depende de Él, lo siento. Ella se sorprendió, comenzaba a mirarme así.
Luego anheló tener un muñequito que estaban vendiendo por ahí. Y espérate, ¿cómo estuviste en el culto? Ah, no, lo siento, no te lo ganaste. Comencé a enseñarle que las cosas deben ganarse. O sea, que a veces queremos darle a nuestros hijos todo lo que piden y es un error tan grande. Tenemos que enseñarle a que ellos se ganen las cosas. Porque las cosas no deben llegar así solamente. Ahora, si vas a dar un regalo, dalo con amor. Pero cuando eso empezó a pasar, empezó a ponerse de pie en los cultos, me miraba. Se convirtió en una adoradora. Porque desde ese momento el Señor me mostró que era mi responsabilidad enseñarle a ella a adorar. Que así como en la escuela le enseñan a cantar el himno nacional y a colocarse la mano en el pecho, ok, mientras estén bajo mi custodia y estén bajo mi casa, llegará el día en que ellos mirarán si cantan o no. Pero mi responsabilidad es enseñarle a ellos todo lo concerniente a buscar a Dios, a adorar a Dios. Ahora ella es la que quiere servirle al Señor. Me dijo, papá, quiero ser ujier en la iglesia. Se coloca un uniforme, recibe a la gente. Cuando lo hizo, los demás adolescentes me dijeron, hermano, nosotros también. Y yo, ok, vamos a hablar con sus padres. Y es curioso, ¿no? En la iglesia encontrar adolescentes que estén recibiendo gente. Bienvenido, ¿cómo están? Pero ahí están sirviéndole a Dios. Quiero que se levanten en la iglesia. Quiero que corran por los pasillos. Y así a veces nos hagan dar pena por ciertas cosas. Porque a veces son inquietos. No hay un mejor lugar en que mis hijos se levanten que en la casa de Dios. Quiero que crezcan allí. Quiero que se equivoquen aquí. Pero que no se vayan del lugar donde Dios derrama de su gracia, de su gloria, de su presencia. Una cosa he demandado a Jehová, dijo el salmista, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Tus hijos deben levantarse ahí, permítame. Yo sé, papá, yo sé, mamá, que quizás el trabajo te tiene hasta no más. Pero si no sacas tiempo para Dios, nunca le enseñarás a ellos la prioridad de buscar la presencia de Dios. Espero que este domingo corras a la iglesia. Espero que este domingo lleves a tus hijos y les enseñes que hay un lugar donde ellos pueden confortarse en la presencia del Señor. Así se duerman allá en las bancas, en las sillas, pero que vayan, que se acostumbren a buscar de Dios. Para muchos padres la prioridad es el estudio. ¿Y qué te ganas con tener ingenieros con hogares rotos? ¿Qué te ganas con tener el médico tal perdido, sin Dios? Necesitamos entender que lo más importante y la razón más importante de que Dios nos dio a nuestros hijos no es el estudio, no es darles de comer, es enseñarles, como dice la Biblia, cuando vayan por el camino, cuando vayan a trabajar, enséñenles mi palabra. Esta palabra les enseñarás a ellos cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Esa es nuestra labor. Oye, hijo, hay que darle gracias a Dios. Oye, hijo, no comas así solamente. Espérate, vamos a tomarnos de las manos en medio del lugar donde venden hamburguesas y antes de comernos esa rica hamburguesa, Señor, te damos gracias. Valores espirituales. Ellos tienen que aprender a ser agradecidos. Cada que les doy algo me dicen, gracias, papá, de verdad, gracias. Si son agradecidos con nosotros y con Dios, serán agradecidos. ¿Y sabe qué hace el agradecimiento? Eso lo dicen los psicólogos ahora. Pero Dios lo dice hace rato en su palabra, porque antes de un psicólogo, primero está la palabra de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Dios nos enseña a ser agradecidos, porque el agradecido es más feliz. El ingrato. Y esa es una profecía. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo, llegarán tiempo en que habrán hijos ingratos. Escuché lo que dice 2 Timoteo 3:2. Porque habrán hombres amadores de sí mismo, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Eso se refiere a estos tiempos y se refiere a los tiempos futuros. Siempre habrán hombres así. Y en los últimos tiempos, sí que más. Pero que le enseñemos a nuestros hijos a ser obedientes. Tiene que haber amor por ellos. Escúchame, debemos amarlos. No importa las decisiones que ellos hayan tomado. Llega un momento donde ellos tomarán decisiones. Mientras estén en casa, nosotros tomaremos decisiones por ellos. Nosotros decidiremos a qué fiestas van y a qué fiestas no van. Nosotros decidiremos con quién se juntan y con quién no se juntan. Esa es nuestra decisión. Pero llegará el día en que ellos tomarán su propia decisión. Se irán de casa. Se le conoce a eso como el nido vacío. Pero que se lleven en sus corazones que nosotros les hablamos de Dios, que los amamos. Me dijo una madre hace unos años atrás, ¿qué hago con mi hijo? Que cuando creció se fue de casa y se fue al homosexualismo. ¿Qué hago? Y lo primero que le dije es, ámalo. ¿Cómo, hermano Wilson? Sí. El amor de nosotros debe ser incondicional. El amor por nuestros hijos, cuando ellos estén grandes y tomen decisiones, es amarlo por encima de las decisiones que haya tomado. Porque si tú no los amas, jamás podrán volver al conocimiento de Dios. Tú tienes que mostrarles ese amor. Pero lo segundo que le dije es, estórbales el pecado. Ámalos, pero estórbales el pecado. No permitas que tu casa se llene de pecado. Tu casa debe ser un lugar especial. Ahora sé que hay madres en este momento que dependen de sus hijos. Hay quizás una hija que responde por su mamá. En ese momento y en ese lugar, aunque tú eres la autoridad, debes respetar también a esa hija. Debe haber un diálogo allí. Pero me refiero a los padres que sus hijos estando en casa y ellos proveyendo para su casa, permiten que el pecado llegue y se quede en sus familias. ¿Recuerda lo que pasó con Elí? Elí permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran. Como padres, tenemos que estorbarles el pecado. Lo siento, chicos, aquí no se hace esto. Lo siento, chicos, las malas palabras aquí no existen. Tenemos que nosotros estorbar el pecado. No podemos ser, repito, como el sacerdote Elí, que permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran. Así que en primera medida, amor. En segunda medida, estórbales el pecado. Disciplina. ¿Qué dice la Biblia sobre la disciplina? Tú y yo debemos no provocarlos a ira. Escucha lo que dice Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Mira todo lo que Dios nos deja. Nos dice cómo ser padres, pero también cómo no ser padres. No podemos provocar a ira a nuestros hijos. Cuando ellos tengan un mal día, no estemos ahí presionándolos. No estemos ahí dándoles cantaleta. No sé, nos están escuchando de otros países. Cantaleta aquí en Colombia es como decirle palabras tras palabras tras palabras hasta cansarlos. Escucha, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero aquí está una clave. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La clave para criar hijos está en la palabra. Usted le debe enseñar esos valores. No permita que se levante con la libre personalidad. No, eso no es lo que dice la Biblia. Hay que criarlos en el temor del Señor. Hijo, lo que Dios dice aquí. Mira lo que Dios dice en su palabra. Hijo, mira lo que Dios dice. Insístale. Yo recuerdo que estaba muy pequeño
Y hay textos que jamás olvido porque mi papá los decía constantemente. Me gustaba a veces irme para la casa de los amigos y quedarme allá bastante rato. Papá sabía muy bien dónde estaba yo. Pero recuerdo un texto que él empezó a decirnos. Detén el pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Detén el pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Y esa frase, esa palabra de Dios, ese versículo se nos quedó allí. Yo era un niño, creí que era una frase más, pero es un versículo bíblico. Y nos decía, tu casa es esta, nos decía papá. Así que no tienes por qué estar en otras casas. Aquí es donde usted tiene que estar todo el tiempo. Vas y visitas un ratico, pero no intentes ser una persona que esté llevando y trayendo y yendo a un lugar. No, esta es tu casa. Son cosas que aprendimos. Y al pasar de los años tenemos que darle gracias a Dios por esos padres que nos enseñaron, nos guiaron, se preocuparon por darnos esos textos bíblicos claves que ahora nosotros entendemos de tanto valor. Predícale la palabra a tus hijos. Háblale lo que la palabra de Dios enseña. Críalos bajo el parámetro de Dios. No es que no les permita ser ellos. Mira, los hijos tienen diferentes personalidades. Mateo y Antonella son completamente diferentes en muchas cosas, aunque hay otras similitudes también. Tienen su personalidad, sí. Pero frente a lo que la palabra de Dios dice, no importa la personalidad. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo siento, eso es para cualquier personalidad. Su hijo puede ser una persona que tenga un temperamento fuerte, pero aún así tiene que aprender a calmarse. Y nosotros estamos allí para hacerlo, para enseñarles, con amor, pero con instrucción y con temor de Dios. Espero que esta palabra esté llegando a su corazón y a su vida. Ámenlos, corríjalos, estórbeles el pecado en disciplina del Señor. Guíelos, enséñeles a ser responsables. Enséñeles que hay cosas que hacer todos los días. No todo es juego. La vida no solamente es juego. Hay que enseñarles que hay responsabilidades en casa. Desde pequeños hay que decirles a ellos cómo tienen que lavar sus tenis. Yo recuerdo a mi mamá. Recuerda, hijo, tome un cepillito, tiene que lavarlos aquí, lavarlos allá. Y ahí estaba yo todos los sábados, lavando mis zapatos. Esas son cosas que tienen que enseñar los padres. Y que nosotros estamos allí para guiarlos. Los niños son el campo misionero más cercano. Hay gente que dice, a mí me gustaría, hermano Wilson, que Dios me llamara a las misiones, a ir a tantos lugares. Pues escucha, tu campo misionero, tu primer lugar, son tus hijos. Somos nosotros los que tenemos que llevarles esta palabra. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios sigue diciendo lo mismo. El problema a veces es que no queremos criarlos a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Coloque en prioridad a sus hijos. Primero Dios, segundo su esposa, su cónyuge, tercero sus hijos. Cuando colocas esas prioridades, entiendes que hay que sacar tiempo para ellos. El mejor regalo que les puedas dar a tus hijos es tiempo. Tiempo de escucharlos, de reír, de jugar con ellos. Y créame, cuando lo haces no te vas a arrepentir. Cuando pasen los años, no dirás como dijeron muchos, me arrepiento de no haber compartido más tiempo con mi familia. No, que tu caso sea diferente. Que tu caso sea, Señor, gracias, porque aprendí a manejar mis prioridades y te coloqué a ti en primer lugar, Señor, y luego mi casa. Yo quiero que oremos
Este mensaje no es para juzgarte, ni mucho menos. Es para que aprendamos, para que si nos estamos equivocando, le digamos al Señor: Señor, perdónanos. Si mi pueblo se humillare, si nos humillamos delante de Dios y le decimos: Señor, no sé qué hacer con mis hijos, estoy seguro que Dios nos va a dar la salida. Dios está dispuesto a darte lo que tú pides. Pídele sabiduría y Él te va a dar. Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tengo tantos errores, Señor, pero todos los días trabajas en mí. Te doy gracias porque tengo tanto que aprender, pero tú eres mi guía. Tú eres, Señor, mi camino. Tú me enseñas. Tú me llevas de la mano. A veces tropiezo, a veces soy torpe, Señor. Pero aún tu misericordia me ha abrazado. Tu mano ha estado allí para sostenerme a través de los años. Yo te pido, Señor, que me enseñes a guardar mi casa. Enséñame, Señor, a cumplir mi labor como cabeza espiritual. Dios mío, dame la sabiduría y la sagacidad para entender lo que el enemigo puede hacer y Señor, escaparnos, porque tú nos enseñas a hacerlo. Dios, si el enemigo ha colocado trampas en el camino para destruir mi casa, Señor, quítalas. Y por eso, Señor, guíame en cada paso para no caer en ellas. Guarda nuestras familias, Señor. Guarda nuestras casas. Hoy oramos por nuestros hijos. Hoy oramos, Señor, por nuestro cónyuge, Señor. Te pido por mi esposa. Te pido por mi casa, Señor. Gracias por mis padres, Dios mío, que son también mi prioridad, Señor, porque mi familia, Señor, va primero, Señor. Después de ti, Señor, van primero. Tú eres el primer lugar, luego mi familia, Señor. Luego la iglesia, Dios. Luego el ser predicador. Enséñame a seguir manejando las cosas a tu manera, Señor. Y danos sabiduría para entender tu propósito. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.